Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora la mesa sobre maquinaria pesada. Buenas. Va a empezar la mesa redonda sobre maquinaria pesada. La va a dirigir Juan Bautista García Ejido, subdirector de incendios de la empresa pública GEACAN, ingeniero de montes, máster en incendios forestales y máster en grandes incendios. Él os presentará el resto de los componentes de la mesa y espero que disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos invitado a los que venimos aquí a hablar de la maquinaria pesada y, en primer lugar, voy a presentar a cada uno de ellos para empezar una pequeña exposición introductoria y que luego cada uno de ellos haga una breve disertación de lo que es el uso de los equipos y la referencia, sobre todo, a la seguridad del uso de estos equipos en la extinción de incendios forestales. A mi derecha tenemos a Víctor Pérez Cerrato, es ingeniero técnico forestal, ingeniero de montes, compañero también de Máster Fuego, es coordinador de zona en el Plan Infoes en la Junta de Extremadura. A continuación está el compañero Rui Esteve, es bombero y licenciado en protección civil, tiene distintos másteres en tema de protección civil y es el comandante operacional de distrito, ¿no? Comandante operacional de distrito de la Autoridad Nacional de Protección Civil en Castelo Branco. Eso sí, correcto. Y bueno, a mi izquierda tenemos a Justino Sánchez, que creo que ya lo habéis conocido esta mañana, que bueno, pues es el coordinador de prevención de riesgos laborales dentro de la empresa y también el coordinador de las actividades, coordinador de actividades de seguridad a nivel de todo el dispositivo de extinción de incendios forestales. Me voy a levantar y voy a empezar yo con la primera presentación, que será aportaciones al uso de la maquinaria y la seguridad en la extinción de incendios forestales. Bueno, pues vamos a comenzar con esta presentación de aportaciones del uso de la maquinaria en la extinción de incendios forestales. En primer lugar, como todos, dar las gracias a la organización, a la Fundación, a la Junta y a Red Eléctrica de darnos la posibilidad de hablar hoy aquí de los grandes olvidados de la extinción de incendios forestales, que no son otros que los equipos de maquinaria pesada, que en muchas organizaciones pues trabajan en la extinción de incendios forestales. Como habéis dicho, dijo ya Luis esta mañana, el tema de la seguridad es una sensación y una percepción. Todos los que hemos ido a incendios forestales, cuando llegan las máquinas, en general nos da una sensación de seguridad y creo que todos hemos escuchado en muchas ocasiones en un puesto de mando o en un puesto de mando improvisado, cuando la cosa se complica, decir que traigan máquinas, por favor, llamar, que venga la maquinaria, que esto se está poniendo muy complicado. Es decir, la propia maquinaria de por sí, en muchas de las circunstancias, nos da sensación de seguridad. Sin embargo, estos equipos, como ya he dicho, son los grandes olvidados de la extinción de incendios forestales, salvo este año, que veo que hay ponencias del uso de la maquinaria en distintos foros. Hasta ahora, y mira que ha habido congresos, ponencias, han sido pocos o ningunos en los cuales yo haya visto que se haya hablado de estos equipos en el uso en la extinción de los incendios forestales. Entonces creo que este año algo está cambiando y por fin esta gente que se merece todo, que son tan profesionales como muchos de los que visten de amarillo, de azul, de todos los colores, pues se merecen una notoriedad que hasta ahora pues prácticamente no se la ha considerado nadie, ¿no? Y de hecho, un poco como introducción, no sé si en alguno de los casos, y creo que al final una imagen vale más que mis palabras, yo al menos no he visto nunca jamás que un equipo de extinción de maquinaria pesada haya salido en ningún periódico,
en el prime time de la prensa, como sale muchos dispositivos de extinción, veremos medios aéreos, veremos autobombas, veremos dispositivos, nos gustará más que salgan más unos que otros, pero desde luego los que nunca salen son los equipos de maquinaria pesada. Eso yo, no sé si alguno a la salida me lo podría decir, si alguna vez habéis visto en un periódico, en algún, pues en la prensa, en la televisión, algún equipo de extinción de maquinaria pesada. Y en muchos de los casos, en los servicios de extinción de incendios que provienen de servicios forestales, creo que es la herramienta principal a la cual tendríamos que hacer publicidad y que proviene verdaderamente de nuestro sector. ¿No pasa? Bueno, el índice de la presentación será primero explicar simplemente las limitaciones de los tractores de cadenas, que será un poco el equipo estrella que vamos a hablar hoy aquí en esta mesa redonda, las aportaciones a la seguridad en la extinción de estos equipos, la prevención de riesgos laborales en los trabajos de extinción con maquinaria pesada y la revisión de accidentes o una pequeña revisión de accidentes con maquinaria pesada. Bueno, las principales limitaciones de trabajo de estos equipos vienen fundamentalmente debidas al terreno y las debidas al transporte. Las debidas al terreno, todos sabemos que en zonas con excesiva pedregosidad no podemos trabajar con estos equipos, en zonas con excesivas pendientes, aunque ahora veremos ejemplos de que incluso con mucha pendiente se puede trabajar con estos equipos, no se pueden trabajar. Decimos más del 45%, pero en determinadas circunstancias sí podemos trabajar con estos equipos. Y luego las limitaciones de combustible, que más que limitaciones sí a los equipos, lo que nos merman un poco es el tema de rendimientos. ¿Pasa? Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una limitación por litología, donde sería difícil trabajar con estos equipos, aparte de por la pedregosidad en sí, por los muros de piedra que dividen las distintas parcelas. Las limitaciones por pendiente, vemos aquí un extracto del manual de la acreditación americana para ser jefe de equipo de maquinaria pesada, en el cual nos vienen las distintas limitaciones de las pendientes y vemos que para trabajar en curva de nivel podemos trabajar hasta un 45%, en ladera arriba podemos trabajar hasta un 55% y bajando ladera hasta un 75%. En España un poco la bibliografía que se viene teniendo, sobre todo en el tema de repoblaciones, no recomiendan el uso de estas máquinas en curva, en curva de nivel más del 40%. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sería un trabajo en curva de nivel, en el cual ya la máquina está rozando el máximo límite de pendiente, una zona muy pedregosa cerca de la laguna de Ruidera, donde estábamos intentando hacer unas calles de desemboque y prácticamente resultó imposible trabajar en curva de nivel. ¿Pasa? Y bueno, otra limitación es la debida al transporte de las propias máquinas. Estas máquinas tenemos que transportarlas en unas góndolas. Pensar que solo el peso de la máquina en muchos de los casos supera las 20 toneladas y que el conjunto en sí supera las 40 toneladas. En la mayoría de los casos, por llegar rápido, realizamos un transporte con la hoja de empuje puesta. Eso supone que superamos los límites de los 3 metros de anchura que establece el reglamento de vehículos, con lo cual necesitamos unas autorizaciones especiales. Es decir, tenemos unos conjuntos muy pesados, los cuales tenemos que transportar a la zona donde se produce el incendio. Eso conlleva también un tema de seguridad, no solo para el personal que lo transporte, sino también para el personal que circula en las mismas carreteras en las cuales nosotros estamos usando. ¿Pasa? Y bueno, aparte de eso, tenemos aunque vayamos a una emergencia, estos equipos tienen unas condiciones que vienen limitadas por un reglamento de la Unión Europea, en el cual las góndolas tienen un tiempo de conducción ininterrumpida, que es de 4 horas y media, y en el cual nunca se puede superar, aunque vayamos a una emergencia. Estas limitaciones a los desplazamientos pues vienen reguladas por una serie de anexos, pero lo principal y lo que debemos de tener en cuenta es que el transportar estos equipos con la hoja de empuje montada nos supone tener un coche piloto para poder avisar al resto de vehículos que circulan, y que normalmente las autorizaciones especiales nos conllevan una limitación en la velocidad de transporte de unos 70 km por hora. Aquí, además, os pongo un ejemplo de que no solo la limitación de velocidad, sino que en muchos de los accesos, esto es un plano que tenemos hecho en la provincia de Ciudad Real, muchos de los accesos a las zonas incluso más forestales, pues no podemos acceder a hoyos con estos equipos con la pala montada, porque tenemos estrechamientos o incluso puentes, los cuales no podemos pasar con estos equipos también por el peso. Aquí vemos una serie de ejemplos de distintos
distintos tipos de góndolas, pero la imagen quizá de arriba a la izquierda es la más significativa para que veáis que la hoja de empuje sobresale bastante de lo que es el transporte de la góndola. Bueno, ¿cuáles son las aportaciones a la seguridad una vez que hemos visto las limitaciones que tienen estos equipos a la hora de trabajar en la extinción de incendios? Desde mi punto de vista es que podemos hacer ataque directo en frentes de gran intensidad, podemos ejecutar líneas de mayor anchura, tienen una elevada capacidad de movimiento de tierra y una fuerza de empuje, evitamos reproducciones, tenemos unos rendimientos muy elevados. Pasa, atrás. Tiene una capacidad de ejecución de accesos y zonas de seguridad y tiene una posibilidad de combinación con otros medios y además pueden llevar a cabo un trabajo nocturno con una eficiencia muy notoria. Aquí os pongo una serie de imágenes en el cual podemos ver ataques directos a frente de baja intensidad. Este es en Poblado de Rodrigo, en Ciudad Real, este verano 2015. Pasa. Freneda de Altarejos, en Cuenca, una zona arbolada. Nuño Moral, en Cáceres, es decir, en distintos tipos de escenarios, con distinta vegetación, con distintas pendientes, vemos que estos equipos trabajan perfectamente. La ejecución de líneas de mayor anchura. Evidentemente, creo que las imágenes ya lo dicen. La hoja de empuje de estos equipos de tamaño medio viene a ser de 3 a 4 metros, con lo cual la línea resultante después del pase de un tractor de cadenas pues viene a ser también de la misma dimensión. Evidentemente, la comparativa con una línea que ejecutemos de forma manual es pues bastante notoria, ¿no? Pasa. Aquí vemos distintos ejemplos en distintos escenarios, incluso con zonas con muy poco suelo, en el cual pues la máquina sigue abriendo una línea de bastante anchura. Otro ejemplo, en Poblado de Rodrigo, una zona arbolada. Esto es incendio de Almansa, en Albacete, donde ya aún así extinguido el incendio, pues las máquinas seguían haciendo labores de liquidación y control y veis que la línea que ejecutaron era bastante ancha. Y aquí pues un ejemplo en Valencia, en Corte de Pallars, en el cual 3 máquinas trabajando en avance paralelo, pues ya no solo ejecutaba cada una sus 3 metros, sino que lo multiplicamos por 3 y trabajamos todas a la vez, ¿no? Evidentemente, estos equipos tienen una capacidad de movimiento de tierras y una fuerza de empuje muy elevado, y aquí creo que veis directamente la imagen ya dice la capacidad que tienen, ¿no? Pasamos ahora a lo que serían las curvas de rendimiento de estos equipos, y para un equipo de tipo 2, que es el que nosotros más o menos solemos trabajar, o con el que se suele trabajar tanto en España como en Portugal, que es un equipo más o menos de 180 caballos, de 20 toneladas, estaríamos aproximadamente de una fuerza de empuje de alrededor de 30 toneladas. Es decir, estos equipos tienen una capacidad de movimiento de tierra de 30 toneladas. Evitan reproducciones. Creo que es el principal efecto, o casi uno de los mejores que tienen estos equipos. Y aquí os pongo distintos ejemplos de distintos perímetros en Castilla-La Mancha y algunos fuera de Castilla-La Mancha, en el cual se llevó tanto la parte de extinción como la parte de liquidación y control se ejecutaron con maquinaria pesada, y en los cuales no se llevaron a cabo reproducciones. Creo que ahora Rui os comentará en su experiencia en Portugal, pero yo mi experiencia en Ciudad Real, llevo prácticamente 15 años trabajando, y de todas las líneas que se han ejecutado con tractor de cadenas no recuerdo ninguna sola reproducción, y han sido muchos y muchos incendios. Este es un incendio en Cancarís, en Albacete. Aquí os pongo otro incendio atrás, de El Acebo, en Cáceres, el incendio de Sierra de Gata, en el cual veis la parte de arriba perimetrada también con tractores de cadenas. Pasa. Un incendio en Valdecocha, en Guadalajara, en el cual veis también que todo el flanco izquierdo y la cola del incendio se iba trabajando con tractores de cadenas. Alcoba, Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real, resultado de los trabajos con tractores de cadenas dentro del Parque Nacional. Y este es un incendio de este verano en Ciudad Real, también en Fontanarejo, donde prácticamente todo el perímetro del incendio fue extinguido con ataque directo con los tractores de cadenas y perimetrado después para realizar la posterior liquidación con tractores de cadenas. Aquí veis otro ejemplo en Flecha de Liste, en Zamora, es decir, distintos escenarios, pendiente, rocosidad, en el cual, bueno, pues la maquinaria también se adapta a lo que tenemos, ¿no? Veis también un perímetro hecho con los tractores de cadenas, una zona de elevada pendiente. Esta imagen me la dejó Domingo Villalba, de la Junta de Castilla y León. Rendimientos. Pues cuando hablamos de rendimientos difícilmente tenemos comparativa, ¿no? Son los equipos que mejores rendimientos
tienen allí donde pueden trabajar. Y este está sacado del manual americano, igual del manual de la acreditación de Dozer Bosch, en el cual establece que para un bulldozer tipo 1, unos rendimientos entre 300 y 900 metros a la hora, y para los tractores tipo 2 entre 200 y 700 metros a la hora. Toda la bibliografía, tanto americana, la cual también se puede desglosar en función de la tipología de los tractores, en función de los modelos de combustible, nos da distintos tipos de rendimiento. Tanto la americana como la australiana, que veremos ahora después, establecen unos rendimientos muy similares. La bibliografía australiana establece también unos rendimientos muy similares y, por ejemplo, para un bulldozer Caterpillar de 6 establece unos rendimientos medios de 800 metros hora. La equivalencia o la transposición, atrás, con las líneas de ejecución manual, que establecen un rendimiento medio de 17 metros por persona y hora, es que el equivalente del trabajo de un tractor de cadenas con un jefe de equipo y un maquinista y evidentemente un gondolista, es decir, el trabajo equivalente de 3 personas con un tractor de cadenas es el equivalente a una cuadrilla de 40 personas. Es decir, esa es un poco la equivalencia, sí. Y con esto no quiere decir que tengan que desaparecer evidentemente todas las brigadas, que no. O sea, esto es un equipo más de extinción, el cual es importante que sepamos conocer sus utilidades, pero que combinado junto con otros medios nos puede dar mucha versatilidad y muchas posibilidades. Bueno, estos ya son rendimientos en España y aquí en Castilla-La Mancha, y prácticamente vienen a corroborar los mismos rendimientos que se producen en los demás sitios, es decir, siempre por encima de 500 metros hora en distintos modelos de combustible. Consumos, bueno, pues esto, aunque en el tema de seguridad no nos influye, pero bueno, estas máquinas vienen a consumir alrededor de unos 20 litros por hora, y la presión que ejercen sobre el suelo, que es una cosa bastante anecdótica, bastante importante, viene a suponer del orden de 0,6 kilos por centímetro cuadrado, que es prácticamente el equivalente a la pisada de una persona o incluso de un caballo, mucho menor a la presión que pueda ejercer en el suelo un tractor de ruedas o una autobomba. ¿Qué capacidad también y qué mejora nos proporciona desde el punto de vista de la seguridad estos equipos? Nos dan capacidad de ejecución de accesos a otros medios, y aquí ponemos un ejemplo de un incendio en Albacete, en la provincia de Albacete, el incendio de Llín, junto con Murcia, en el cual unos barrancos que durante la mañana no se era capaz de distinguir con los medios aéreos y teníamos bastantes problemas de seguridad para acceder con las brigadas terrestres, simplemente ejecutando unas líneas con los tractores de cadenas pudimos acceder con unas autobombas y apagarlos de forma bastante más rápida. Pasa un poco la presentación. Esas son las líneas que se ejecutaron. 1 hora de trabajo de un bulldozer fue el equivalente a 40 descargas de Canadair y muchísimas más descargas del Daitractor. En balance económico, mejor no hacerlo porque sería una cantidad de más de 6 cifras comparada con una de 3 cifras. Esto es el resultado, es decir, las máquinas ejecutaron unos accesos para las autobombas y para el resto de medios, aparte de ser una zona de seguridad para poder trabajar en esa zona sin ningún riesgo. Aquí vemos también la capacidad de ejecución de acceso. Este es el incendio de Cabañeros en Alcoba de los Montes, en el cual sobre la misma línea que ejecutó el bulldozer en ataque directo, se desplazaban después las autobombas y las brigadas terrestres para ir rematando y liquidando el incendio. Con esto también podemos crear, la gran ventaja que tienen estos equipos es que en muy poco tiempo pueden crear zonas de seguridad, no solo para ellos, sino para también todo el resto de combatientes o de bomberos forestales que trabajen en el radio de acción de la máquina. La imagen de arriba es un ensayo que hicieron en el Centro Tecnológico de San Dimas, en el cual quemaron una parcela, pusieron 4 bulldozers y investigaron los investigadores del Forest Service cuáles eran las posiciones mejores a la hora de tener un atrapamiento con este tipo de equipos. A través de ese informe, de esa investigación, en Castilla-La Mancha desarrollamos, creo que, el primer protocolo de atrapamiento en el caso de que tuviéramos o que se produjera un atrapamiento con un tractor de cadenas o con un bulldozer. Aquí veis un poco distintas imágenes de cómo ensayamos esas zonas de seguridad en muy poco tiempo y cómo el resto de las brigadas de la zona y toda la gente, los agentes, toda la gente que trabaja en la inmediación de la máquina ve cómo se ejecuta y ve cómo se hace y cuáles son las posiciones seguras a la hora de llevar a cabo esta zona de seguridad. La posibilidad de combinación con otros medios. Creo que ahí en esas imágenes se ve perfectamente, estos equipos se combinan perfectamente con los medios aéreos, se combinan perfectamente con el resto de medios terrestres, en ataque en paralelo, en ataque directo, con el uso de fuego técnico, etcétera.
el trabajo nocturno. Creo que ahora os explicará también Víctor ejemplos de trabajo nocturno con los tractores de cadenas, en los cuales mantenemos unos rendimientos absolutamente increíbles, ¿no? Y aquí os pongo una imagen de Sevilleja de la Jara, aquí en Toledo, un incendio en el cual trabajamos con 2 tractores de cadenas, el primero tumbando arbolado y el segundo repasando línea, y en el cual pues conseguimos tener un rendimiento aproximado de 800 metros a la hora, y en una noche ejecutamos prácticamente 2 kilómetros de línea en una zona con unas elevadas pendientes y con una zona arbolada de repoblación de pino pinaster. Pasa. Más imágenes de la misma secuencia, del mismo incendio. La restauración de líneas, sé que esto, aunque no tenga que ver nada con la seguridad, pero es un poco el gran reto de estos equipos. Evidentemente ejercemos unas acciones sobre el suelo bastante impactantes y sobre la vegetación, pero claro, aquí tenemos que decidir, o ejercemos una línea de 3 metros o cuál es el equivalente, cuántas hectáreas, cuántos accidentes podemos tener, cuántas casas se pueden quemar. Es decir, creo que a pesar de que esto sea impactante, nadie se le ocurriría siquiera hacer la comparativa. Aún así, sí que tenemos que avanzar y trabajar en ello. En Estados Unidos y Canadá, todas las líneas que se ejecutan deben de ser restauradas, y aquí ya hemos empezado también con ello. De hecho, aquí pasa la siguiente imagen. Estas son imágenes de Canadá. Estas son imágenes de líneas que hemos ejecutado nosotros con los tractores, las 2 en la provincia de Ciudad Real. Pasa la siguiente. Esto sería un poco el modelo de trabajo de cómo hacer unos caballones desviadores para evitar que la corriente se encauce por las líneas que ejecutamos en línea de máxima pendiente. El tipo de caballón desviador. Y ahora os pongo un ejemplo de un incendio de este año en Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, en el cual, tras apagar el incendio, las mismas máquinas, primero que hicieron fue eliminar el caballón lateral, ¿vale? Y en la siguiente imagen, pasa, lo que hicieron fue hacer caballones desviadores para todas las líneas que se ejecutaron en línea máxima pendiente, evitar que se produzcan regueros y que se produzca erosión. Bueno, la prevención de riesgos laborales en trabajo de extinción. Esta parte la va a dar Justino, es decir, qué requisitos tienen que tener las máquinas que trabajan con nosotros en los servicios de extinción. Yo voy a hacer ahora una pequeña revisión, pero fundamental, el tener un mantenimiento correctivo, el garantizar la formación e información de los trabajadores, y que estas máquinas cumplan con las condiciones de seguridad establecidas por el anexo 1 del 1215, el Real Decreto 1215, que ya os han dicho esta mañana, aparte de tener, evidentemente, su declaración C de conformidad. Esto Justino ahora os explicará más detalladamente el tema. Pasa. Y unas recomendaciones de medidas preventivas a adoptar. Estos son una serie de factores de riesgo, los riesgos previsibles y las medidas preventivas que se deben de adoptar. Está sacado de la evaluación que Justino ha elaborado para el Servicio Operativo de Castilla-La Mancha, y os voy a poner simplemente una serie de ejemplos como introducción para que los veáis. Es decir, tenemos una serie de factores de riesgo, como puede ser el transporte de bulldozer, la carga y descarga de la máquina en movimiento, y fundamentalmente la extinción de incendio forestal. Para el transporte lo que se propone es llevar a cabo un protocolo del transporte, es decir, necesitamos protocolizar cómo llevar a cabo el transporte de estos equipos. Para la carga y descarga igual necesitamos un procedimiento normativo para ver cómo llevamos la carga y descarga, y en la extinción de incendios forestales la principal medida preventiva es, pues como el resto de unidades, el resto de medios, cumplir con el protocolo CELA. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos muy gráficos, pero bueno, esto es lo que es el control y seguimiento. Aquí vamos a ver una serie de imágenes de un lugar de La Mancha, en las cuales pues veis, por ejemplo, un tractor de cadenas montado sobre una góndola, la cual no tenía ni maderas para sujetar el tractor de cadenas. Evidentemente, la labor de los técnicos de prevención y de todo el personal que controla, que no solamente es de ellos el ir a decirle al maquinista o al dueño de la máquina o a la gran empresa de la máquina, oiga, esto está mal, la labor es de todos debemos de controlar. Esa máquina estaba trabajando en el dispositivo de Castilla-La Mancha este año un día. Ese día me imagino que habría gente que estaría controlando esas unidades, porque así difícilmente se podía transportar. Bueno, veis ese ejemplo, el ejemplo de la derecha, es decir, cómo podemos mejorar el tema del transporte con el tema de los neumáticos para que esa góndola o esa máquina no se nos desplace sobre las góndolas, cómo deben de ir atadas esas máquinas a esas góndolas. Pasa. Bueno, esto son las consecuencias de llevar a cabo una descarga de una máquina en un sitio donde no se debe descargar. Por eso nos hace falta un procedimiento normalizado, es decir, necesitamos estandarizar dónde y cómo descargamos las máquinas. Ya es triste ir a un incendio y que la máquina se te caiga nada más descargarla. Y de estos tenemos unos cuantos ejemplos, no solo de Castilla-La Mancha, ¿vale? El principal problema de
de esta imagen fue que una de las patas de seguridad que veis ahí en la góndola pues cedió porque, aparte de que el terreno no era llano, estaba bastante húmedo y entonces venció y la máquina volcó. Bueno, estas máquinas además deben de tener un sistema de protección antivuelco, unas cabinas ROPS y también un sistema de protección anticaída de objetos. Veis ahí una imagen, no es un tractor de cadenas, en ese caso es una cortadora, el cual un árbol seco o árbol puntiseco se troncha, cae encima de la máquina. Y aquí vemos otra imagen de otro lugar de La Mancha, en el cual una máquina sin cabina, sin estructura antivuelco, sin ningún tipo de estructura anticaída, está trabajando en un incendio. Esto no, evidentemente no es una máquina que trabaje para nosotros, pero es una máquina de una finca en la cual nos encontramos este equipo. ¿Qué hacemos con este equipo? Si alguno de vosotros sois el director de extinción, ¿trabajaríais con este equipo junto a los equipos nuestros? ¿Lo sacaréis fuera? No sé, es una pregunta. Pasar. Evidentemente, el hecho de trabajar con estos equipos nos producen situaciones en las cuales nos hacen seguir mejorando. Esta es una imagen de un incendio de Cuenca en el cual un árbol cae justo entre los cilindros elevadores de la hoja de empuje. En Estados Unidos, todas las máquinas que trabajan en el sector forestal llevan unas barras protectoras de los cilindros elevadores de la hoja de empuje. Consecuencia, el próximo pliego de Castilla-La Mancha pondrá que todas las máquinas que trabajen en Castilla-La Mancha deberán llevar ese tipo de barras. La máquina de abajo a la izquierda es una máquina del Departamento de Incendio de Los Ángeles, que es una máquina preparada específicamente para la extinción de incendios forestales. Y no lleva Reaper, lleva un cabestrante, porque también se viene a decir muchas veces que la obligatoriedad de llevar Reaper en los equipos de extinción o en los equipos de tractores de cadenas. En Estados Unidos prácticamente ninguna lo lleva. Adelante. Más factores de riesgo, control y mantenimiento. Aquí vemos dos ejemplos. Un tren de cadenas o unas cadenas completamente gastadas, que seguro que cuando se bajen de la máquina, en la primera pendiente se producirá un deslizamiento de la máquina y no podrá trabajar en pendientes más o menos razonables. Al menos debemos tener 2 centímetros de teja en las garras de los trenes de cadenas. Vemos el ejemplo de la derecha, un tren de cadenas en perfecto estado, este es un tren de cadenas en mal estado. Importante control y mantenimiento. Más factores de riesgo, máquinas en movimiento, es decir, estos equipos, aparte de esas 20 toneladas, pueden mover rocas de 30 toneladas. Entonces, no solo tenemos que tener una zona de seguridad en zona llana, que normalmente estas máquinas está establecida en unos 15 metros, sino que en zonas de pendiente nunca debemos trabajar por debajo de estos equipos. Y aquí veis una roca desprendida por el trabajo de una máquina, en este caso en medio de un camino. Bueno, más factores de riesgo. La visualización del maquinista. Nadie entiende al maquinista, ¿no? Todos nos ponemos en el papel del piloto, que es, pues para nosotros, un ejemplo de profesionalidad. Pero ¿alguien se ha puesto alguna vez en el papel de un maquinista? Pues bueno, eso es lo que ve el maquinista, ¿no? Y ahí veis el ejemplo de lo que sería un posible operario, un bombero forestal o un capataz de maquinaria delante de un tractor de cadenas, el cual seguro que como le pasara por encima, pues acabaría a 5 metros de la máquina, ¿no? Y el operario mide aproximadamente 1,70 m. Con un operario que mide aproximadamente 1,70 m. Pasamos. Importante, más implementos de seguridad que nos vienen que nos apoyan a la hora de llevar a cabo operaciones. Y aquí veis, por ejemplo, una cámara de visión trasera montada en un tractor de cadenas que trabaja en extinción de incendios en Castilla-La Mancha. Más implementos. El tema de las cortinas ignífugas, lo hemos visto ya en las autobombas, lo vemos en las máquinas. En Estados Unidos, toda la maquinaria que trabaja en extinción de incendios forestales lleva cortinas ignífugas. Además de ello, es importante que el maquinista lleve un buen sistema de comunicación. Veis ahí que lleva unos auriculares. Pensad que con el ruido que ejerce la máquina, si el maquinista le ponemos una emisora, difícilmente se enterará de nada. Tendrá que llevar unos auriculares y en muchos de los casos, o en casi todos los casos, debería llevar también casco. Además de ello, aquí en Castilla-La Mancha se puso la recomendación de que todas las máquinas llevaran también 2 extintores de 9 kilos, para el caso de que se produzca una ignición por la propia máquina, y además de ello una pequeña bombona de oxígeno para en el caso de que se produzca un atrapamiento, con las cortinas y la bombona el maquinista al menos pueda aguantar una situación de atrapamiento. Y el uso del casco en las máquinas está implantado de forma obligatoria, sí, a través del documento de instrucciones de seguridad en el SEI. Bueno, más imágenes de un lugar de La Mancha.
de este verano, campaña 2015. Aquí vemos la hoja de empuje de un tractor de cadenas en el cual los manguitos del hidráulico están sujetados con una pita, evidentemente un elemento bastante incombustible. Y en la imagen de la derecha, un tren de cadenas de un tractor de cadenas, el cual había estado trabajando en un vertedero y venía completamente repleto de bolsas de plástico. También un elemento que nos puede generar mucha seguridad a la hora de trabajar en ataque directo en la extinción de incendios forestales. Esto es la labor de control y mantenimiento que no solo debe de ejercer Justino o los compañeros de Justino. Evidentemente estas máquinas ese día tenían un jefe de zona, tenían un jefe de guardia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos involucrados en la seguridad de estos equipos. Si no controlamos esto, ¿y si sale ardiendo ese hidráulico? ¿No va a condicionar la seguridad del resto de operaciones? ¿Y si sale ardiendo esos plásticos? ¿Esa máquina podría continuar trabajando? Pasamos. Un segundo ahí. A ver, Juanma acaba de decir una cosa de las que se me ha quedado pendiente a mí esta mañana como retos de futuro, ¿vale? En una organización la prevención estará más integrada cuando el proceso productivo, los responsables de un proceso productivo sean más independientes del departamento de prevención. Todas estas fotos, en definitiva, están sacados por encargados, por técnicos que se han dedicado de una forma o de otra, al tomar estas fotos, a controlar las condiciones de seguridad. No es el técnico de prevención el que anda buscando defectos. ¿Entendéis? El sistema productivo, tal cual estábamos hablando esta mañana, tiene que ser así. El responsable del proceso es el que tiene que comprobar esto. En este caso, la mayoría de las fotos están sacadas por nuestro encargado de maquinaria pesada y otras por los técnicos de incendios, técnicos de apoyo, técnicos de prevención y extinción de la Junta. ¿Sigo? Sí. Bueno, seguimos con más imágenes. Este es el interior de un bulldozer en el cual se acumula... Perdón, esta es otra imagen de un interior de un tractor de cadenas que trabaja en el servicio también de extinción de incendios forestales, en el cual dentro del interior de su máquina se acumula una parte importante de combustible fino y muerto. Creo que todos sabemos lo que significa el combustible fino y muerto, y además de tener combustible fino y muerto, tiene una serie de implementos completamente llenos de grasa que también seguro que pueden acelerar la ignición, ¿no? Adelante. Bueno, vamos a ver las cosas positivas. Esto nos hace aprender, nos hace evolucionar. Y los maquinistas, que evidentemente saben los equipos que manejan, pues también desarrollan implementos caseros, los cuales nos pueden venir bien. Por ejemplo, una rejilla para tapar todas, para tener una malla mayor que la que tienen las rendijas que permiten el acceso del aire al motor de la máquina, y que, bueno, Justino la supervisó y consideró que era oportuna. Los latiguillos del hidráulico del Reaper, el cual están protegidos para la ignición con una carcasa metálica. Es decir, esto nos hace mejorar y, evidentemente, intentamos hacerlo. Bueno, revisión de accidentes. Ya habéis visto el tractor que volcó en Tortoro, en Guadalajara. Simplemente ver que es una operación bastante compleja y que tenemos que tener zonas donde verdaderamente podamos descargar las máquinas con seguridad y no descargarlas en cualquier sitio y en cualquier zona, lo diga la Guardia Civil o lo diga quien lo diga. El SAFE, ¿vale? Instrucciones de seguridad del SAFE, se pone muy claro que las descargas de las máquinas tienen que realizarse en un lugar totalmente plano y suelo estable. No se admite pendiente. En el vuelco de esta máquina, la pendiente era muy escasa, en torno a 15 grados. O sea, muy poquita, y provocó el vuelco de la máquina, justo cuando la máquina se encontraba en el punto que veis en la foto de arriba, ¿vale? O sea, está establecido y está implantado y hay que cumplirlo. Bueno, revisión de accidentes. Un bulldozer que nos salió, bueno, se quemó en la provincia de Ciudad Real, en San Lorenzo de Calatrava, en el año 2009, el cual una pavesa dirigida a la zona de acumulación de combustible fino y muerto provocó que la máquina, una máquina nueva prácticamente, con un valor aproximadamente 300.000 euros, se consumió entera. Evidentemente el maquinista no corrió ningún peligro, no corrió ningún riesgo, pero el tema del mantenimiento es vital para que tengamos un uso seguro de estos equipos. ¿Pasa?
Bueno, revisión de accidentes. Este es un atrapamiento en Estados Unidos en el cual, fijaros que tras el pase del fuego por la máquina, prácticamente la máquina quedó en el mismo estado, no sufrió ningún daño, y es un poco el ejemplo. Aquí los maquinistas salieron corriendo y era la lección aprendida o mal aprendida. No tendrían que haber dejado la máquina, y el maquinista, aunque salvaron la vida, salieron corriendo y se protegieron, pero bueno, solamente el aspecto que quedó de la máquina tras pasar el fuego, pues bueno, pues da una idea de que nos puede servir de protección a la hora de tener un atrapamiento. Este es el único accidente que hemos tenido en España con un fallecimiento, en el caso que se dio en Trabazos, en Zamora, en el año 2002, en el cual un tractor de cadenas que trabajaba ladera abajo, realizando una línea en un incendio, al perder tracción y ver que la pendiente aumentaba, intentó echar marcha atrás, la máquina giró y volcó, y tuvo el resultado de fallecimiento del maquinista. Mismo ejemplo, pero al otro lado del Atlántico, es decir, las mismas situaciones que se nos producen aquí, se nos producen allí. Es decir, en Estados Unidos es un ejemplo exactamente igual, y en el cual la consecuencia que sacaron es que el maquinista, que hay abajo es una reproducción, no llevaba el casco y falleció por no llevar casco, después de llevar a cabo el vuelco de la máquina. Y bueno, aquí simplemente daros una serie de temas finales. A pesar de los distintos factores de riesgo que hemos visto y que son atajables, vamos mejorando, se toman medidas contra ello. En el caso de los equipos de maquinaria, yo creo que el principal factor de riesgo es el organizacional, es decir, es la organización. ¿Cuántos operativos de extinción de incendios en España consideran que estos equipos son parte integrante de su servicio de extinción? Es mi gran pregunta. Es decir, ¿los tenemos integrados de verdad o estos son los últimos de los últimos de los últimos? Todo el mundo tiene claro que los medios aéreos y el resto de medios terrestres están integrados, tienen la misma formación. Porque estos señores no tienen la misma formación que el resto de componentes. ¿Por qué los mandos intermedios y mandos superiores no conocen las limitaciones, las capacidades de estos equipos? Esa es un poco la reflexión que yo quiero hacer, y que después de dar muchas charlas sobre este tema, cada vez veo que es un tema organizacional, claro. Es decir, las organizaciones que quieran integrar estos equipos, que todo el mundo ha visto que son los que mejores rendimientos, y hemos dejado de un lado el tema económico, porque entonces, si echamos números, España estaría llena de bulldozer, seguro. Con los números no hay ninguna comparativa, ¿vale? Pero está claro que para que estas máquinas funcionen bien, con efectividad, con seguridad para la propia máquina y para seguridad para el resto del dispositivo, tenemos que integrarlas en nuestros dispositivos. Y eso supone más formación para estos equipos y para todo el personal que dirige estos equipos. Y dejo la palabra ya a mis compañeros. Justino, ahora va a continuar Justino con la presentación de las normas intrínsecas de seguridad de estos equipos. Seguridad. En cuanto a seguridad intrínseca en maquinaria pesada utilizada en la extinción de incendios forestales, la verdad es que no tiene ningún misterio. O sea, hay que cumplir la misma normativa que prácticamente para todas y cada una de las máquinas, en el caso de los tractores de cadenas, ¿vale? Por un lado,
vamos a tener el 1215, que es el Real Decreto 1215, que no implica ninguna certificación, pero sí que hay unos requisitos mínimos de seguridad en su anexo 1 que todos tenemos que cumplir. Y cuidado con las declaraciones C de conformidad, porque luego te pones a analizar, y unas veces te encuentras con que tienes incumplimientos tanto de los reales decretos de máquinas y directivas de máquinas como del propio Real Decreto 1215, ¿vale? Siempre una máquina que me cumpla los preceptos legales establecidos en la directiva de máquinas y que me lo va a acreditar mediante la emisión de una declaración C de conformidad el fabricante de esa máquina, obviamente me va a cumplir el 1215, ¿vale? Entonces, si alguna vez queréis saber más sobre condiciones intrínsecas de seguridad en máquinas, yo lo que os aconsejo es que os leáis la guía técnica desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Esto no se lee de un tirón, sino que para cada uno de... Si a mí me interesa saber qué requisitos me tiene que reunir la estructura para considerar estructura tipo ROS, o qué requisitos me tienen que reunir los cinturones de seguridad, o qué requisitos me tienen que reunir la protección de órganos móviles, ¿vale? Pues entonces voy a esos temas concretos en la guía técnica que vienen muy bien aclaraditos, ¿vale? Que es normalmente lo que hacemos todos los técnicos de prevención, ¿vale? Ese Real Decreto, el 1215, aún no ha sido derogado, pero desde el año 2009 existe esta directiva, la 2009-104-CE, que una vez que sea traspuesta al derecho español sustituirá el 1215. La cosa es que tú te lees la directiva y te lees el Real Decreto 1215 y son prácticamente iguales, o sea, las modificaciones van a ser mínimas, ¿vale? Entonces, para resumir con respecto a esto, el 1215 hay que cumplirlo, máquina que tenga declaración C de conformidad lo va a cumplir, por lo general, pero el 1215 no implica ningún tipo de certificación por parte de los fabricantes. Esto sí que es misión del técnico de prevención, comprobar el cumplimiento de todos los preceptos que allí están establecidos, ¿vale? Y es lo que habitualmente venimos haciendo. Por otra parte, están los reales decretos que proceden de las directivas de máquinas, ¿vale? Y que son los que me van a garantizar la seguridad intrínseca de esa máquina a través de la declaración C de conformidad que emite el fabricante de la máquina, ¿vale? Entonces, tenemos por una parte el 1435 del 92, que ya está derogado a partir del 29 de enero del año 2009, ¿vale? Fecha en la cual entró en vigor el 1644 del 2008, ¿vale? Entonces, una máquina puesta en el mercado europeo antes del 29 de diciembre del 2009, pues tendrá la declaración C de conformidad basada en los preceptos del 1435 del 92, y la que esté puesta en el mercado español, a partir del 29 de enero del 2009, pues tendrá el marcado CE y la declaración C de conformidad en base a los preceptos legales establecidos en el 1644. La verdad es que tú te lees el 1435 y el 1644 y las diferencias son muy pocas, ¿vale? Entonces, a nosotros, a efectos prácticos que venimos haciendo para garantizar la seguridad intrínseca de las maquinaria pesada utilizada en extinción de incendios forestales, se le viene reclamando la declaración C de conformidad de esa máquina. Hay que, o sea, a mí me dan un papel de estos y si yo no sé interpretar este papel, clara la llevo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comprobar, en la declaración C de conformidad hay una serie de requisitos que todos tenemos que tener en cuenta y normalmente los técnicos de prevención siempre lo controlamos. Me tiene que venir identificada marca, modelo y número de serie. Y muchas veces en esto hay trampa. Yo me encuentro muchas declaraciones de conformidad que me llegan únicamente con marca y modelo, me falta el número de serie. Aparte de marca, modelo y número de serie, me tiene que venir las normas con respecto a las cuales ha sido certificada, las normas que cumplen, O bien te indican el Real Decreto, que no te lo suelen indicar, lo que te indican es la directiva de la cual procede ese Real Decreto, ¿no? En el caso de las que estén conformes con el 1644, pues te indicarán que son conformes con la directiva 2006-42-CE, ¿vale?
A ver, controlar esto sí que es misión de un técnico de prevención y es lo que me va a garantizar la seguridad intrínseca de la máquina. Aparte de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que me tienen que venir indicadas en la declaración C de conformidad las normas técnicas, las normas armonizadas que se han tenido en cuenta para garantizar los requisitos de seguridad de esta máquina, y aquí ya no me quiero meter, pero están las del grupo A, que son generalistas, las del grupo B, que regulan por una parte las B1, aspectos particulares de seguridad, y las B2, sistemas, dispositivos y componentes, ¿vale? Entonces, aquí sí, en el caso de los tractores de cadenas, de los bulldozers, van a tener que contemplar una serie de normas del grupo B, entre ellas las que me garanticen la estructura ROS y la estructura FOS, ¿vale? En un bulldozer, de forma obligatoria, necesitan, porque es una máquina dedicada a excavaciones y movimiento de tierras, de forma obligatoria, por directiva de máquinas, necesitan disponer una estructura ROS. ¿Cómo sé yo que la máquina efectivamente dispone de estructura ROS o es un chambao, por así decirlo, que me ha montado el herrero de turno, que también se me dan los casos, para que nos vamos a engañar? Me acuerdo de ciertos maquinuchos por allí, por Ciudad Real, ¿vale? O sea, ¿cómo sé yo? Pues pidiendo, dígame usted qué norma une, me lo tiene que aportar el fabricante, qué norma qué norma armonizada ha utilizado usted para la certificación de esta cabina, y esa norma esa norma armonizada me tiene que figurar en la declaración C de conformidad. Tan sencillo como eso. ¿Y qué norma tiene que ser para una estructura ROS? La 3471 del 2008, no hay otra, ¿vale? O, bueno, digo el 2008 o las anteriores al 2008, las normas de la serie 3471, que la primera aparecería por los años 90, ¿vale? Aparte de eso, bueno, ahí os describen cómo se hacen los ensayos, para los que seamos un poco incrédulos de que esto parece que, bueno, se hace más o menos a ojímetro. No, esto lleva unos ensayos destructivos que tienen que pasar por un organismo específicamente acreditado para hacer estos ensayos, ¿vale? Luego ya aparte de eso, pues tenemos las estructuras tipo FOS. ¿Frente a qué me protegen las estructuras tipo FOS? Frente a la caída de objetos, ¿vale? ¿Los bulldozers las necesitan? Pues claro que las necesitan, ¿vale? Para, entre otras cosas, en trabajos de extinción, caídas de árboles puntiagudos, o cuando estás empujando un árbol para tirarlo, existe el riesgo de que ese árbol te caiga sobre la cabina. ¿Qué norma tenemos para las estructuras tipo FOS? Pues los ensayos realizados con respecto a la 3449. Hay dos tipos de niveles, nivel 1 y nivel 2, ¿vale? Pues hay que conocer hasta qué limitaciones tiene cada uno de los niveles, ¿vale? En este caso, cinturón de seguridad, pues por supuesto que en estas máquinas es obligatorio el cinturón de seguridad. ¿Para qué? Yo tengo la estructura ROS. Si yo no tengo el cinturón de seguridad, tengo un vuelco de la máquina, el operario va a salir disparado de esa máquina, ¿vale? Entonces no estamos haciendo nada, por mucha estructura ROS que tengamos. El cinturón de seguridad, la norma te lo exige para aquellas máquinas precisamente que sí tienen estructura ROS, para que en caso de un vuelco de la máquina, el operario quede en el puesto de conducción. Es decir, pase esto. O sea, el operario, en las instrucciones del SAFE de seguridad, por supuesto que tiene como obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad. Concretamente, en el caso que os ha puesto Juanma, en el vuelco de ese bulldozer que habéis visto al bajarlo de la góndola, dio la casualidad que efectivamente el trabajador lleva puesto el cinturón de seguridad y no pasó absolutamente ningún daño personal. Bulldozer con estructura ROS y trabajador que utiliza el cinturón de seguridad, ¿vale? O sea, bien. Y luego ya, por otra parte, aparte de esas normas que os he comentado, y ya termino con esto, pues están el caso de los tractores agrícolas y forestales. Estos equipos de trabajo sí que les sería de aplicación el 1215, que hemos dicho que el 1215 no lleva aparejado ningún tipo de certificación por parte del fabricante, en misión del técnico comprobar su cumplimiento, pero no le es de aplicación las directivas de máquinas.
Es decir, no les de aplicación ni el 1435 ni el 1644, están expresamente excluidos porque tienen su normativa específica, ¿vale? Entonces, para asegurarnos el cumplimiento de su normativa específica, que también les exige las estructuras tipo ROS, y en unos casos, y tipo FOS en otros, cuando exista riesgo de caída de objetos, pues, ¿qué tenemos que asegurarnos? Porque esa máquina está inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. En el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola, cuando el tractor va a inscribirse, se le emite una tarjetita autorizándole a trabajar, ¿vale? Bueno, pues este es el resumen un poco de la seguridad intrínseca de las máquinas. No me quiero extender más. 5 minutos. Ahora tiene la palabra Rui Esteve de la Autoridad Nacional de Protección Civil de Portugal. Como introducción de Rui, os comento que es uno de los mayores expertos del uso de maquinaria en el país vecino. Ha trabajado con maquinaria pesada en numerosos incidentes y además ejerce de director de extinción en el distrito de Castelo Branco. Que me ha hecho de la Fundación Pau Costa para estar aquí presente. Voy a intentar hablar un poco de portuñol, porque si no me entendéis, hablaré portugués. Pienso, para mí sería más fácil, ¿no? Pero intentaré hablar un poco de portuñol. Bueno, voy a hablaros un poco de nuestra experiencia en la utilización de bulldozers en incendios forestales. Bueno, ¿por qué ahora y por qué en los últimos años estamos hablando de maquinaria pesada en los incendios forestales? Porque antes se resolvía los problemas con equipamientos, con herramientas mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque en los últimos años en Portugal, ¿qué problema tenemos? Es que nadie está en el campo, nadie trata la floresta. En los últimos 30 años la han abandonado. Toda la gente quiere ir para junto al mar y para las grandes ciudades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los montes abandonados. Hoy no es posible abrir un camino con personal. De ahí que tenemos que hacerlo con maquinaria pesada y muchas veces no podemos utilizar apenas una máquina, es necesario que pase una segunda para ir hasta el suelo mineral. ¿Me entendéis? Sí, puedo continuar. Gracias. Por eso hoy las utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque también, en nuestra opinión, es el medio más barato que tenemos. Así nosotros, bomberos y protección civil, lo saibamos utilizar bien para rentabilizarlas, para que no tengamos accidentes. Bueno, deciros un poco qué tipología tenemos de maquinaria pesada y qué utilizamos frecuentemente en incendios forestales. Cualquier una de estas podemos utilizar. Si es en una zona agrícola, puedo utilizar un tractor con un equipamiento que tenga que una grade o algo y hace un trabajo excelente. Hay que saberlo utilizar bien y en seguridad. Pero vamos a concentrarnos en los caterpillars y en la góndola. Porque la góndola, en nuestra opinión, es importante también porque es la forma más adecuada de hacer un transporte en seguridad. Porque si no, no llegamos con la máquina, con el bulldozer al destino. Bueno, no os voy a enfadar mucho con
las características, pero algo que quiero que vean, por favor, que consideramos muy importante, la cabina. La cabina o la máquina Caterpillar es un poco como un helicóptero. El piloto ve solo adelante, no está permanentemente mirando para un lado o para otro o para atrás. El operador de una máquina no mira para atrás. ¿Por qué? Porque el terreno que ha hecho para adelante, cuando viene para atrás lo ha dejado limpio, para sí es una zona segura. De ahí que la cabina es importante porque la zona que tiene de vista es muy corta. De ahí que tenemos que ver que en esta particularidad que tiene, como podéis ver en rojo, es la única visibilidad que tiene el operador. Y para que no haya accidentes, tenemos que tener en cuenta que el operador nos ve apenas por este espacio. Como tal, nosotros tenemos que tener mucha atención cuando nos aproximamos de la máquina, mismo que ella esté parada. Bueno, es importante también perceber que si utilizamos esta maquinaria pesada en incendios forestales durante la noche, es importante que tenga iluminación. De ahí que cuando llega al terreno, al teatro de operaciones, tenemos que verificar en el briefing inicial, que es muy importante que tenemos que hacer con el operador, entender si tiene o no condiciones de funcionar durante la noche. Después, cuando hablamos de los extintores, en Portugal es muy simple, hasta 10 toneladas, es obligatorio un extintor de 6 kilos, más que 10 toneladas, 2 extintores de 6 kilos certificados y actualizados. ¿Por qué? Porque si es necesario para una primera intervención hará toda la diferencia. Bueno, es importante también en la máquina utilizar las comunicaciones adecuadas. ¿Por qué? Porque si no conseguimos hablar con el operador, no conseguimos darle bien instrucciones. ¿Para qué? Para saber qué tiene que hacer y lo que no puede hacer. Por las características de un bulldozer para incendios forestales, ¿qué nos preocupa? Una lámina de corte. ¿Por qué? Porque si no corta, cuando llega a una zona de matorral, no va a cortar y no entra en tierra. Es importante que tenga un buen estado de conservación. Cuando hablamos de la lámina de empurre lateral, ¿para qué? Para que lleve la tierra y la pondremos en el sitio que más sea conveniente. De ahí que la utilizamos con estas características. Cuando hablamos del espigón que tenemos en la parte lateral, es importante cuando queremos hacer una trinchera. ¿Para qué es necesario una trinchera? Si estamos combatiendo un incendio que está bajando con un declive acentuado, ¿qué va a acontecer? Cualquier palo o una pina va a rolar permanentemente y no sabemos dónde va a parar. Si pasamos con una lámina y hacemos una zona como que una bala, cuando role algo se queda ahí. Por eso es importante estas características. Bueno, estos son los movimientos que hace la lámina de un lado y de otro, y como podéis ver, con una parte más baja hace la tal trinchera que os hablo. Bueno, el Caterpillar, y como no sea un Caterpillar, Komatsu, pero la bulldozer ideal sería algo que pudiera hacer un anglo dozer. ¿Qué es esto? Es que no es una lámina como la anterior, que es fixa. Solo empuja adelante y hace este movimiento. La que tenemos de seguida, las más recientes, que hacen un anglo dozer. Si queremos inclinar que todo el combustible que vamos a echar siempre afuera de la zona que viene el incendio, imaginen que el incendio viene de este sitio, donde vamos a colocar el combustible en el lado opuesto. ¿Para qué? No vamos a echar más leña en la foguera. Aquí es muy importante porque le podemos dar esta inclinación y utilizarla de esta forma. Que es importante también en Caterpillar, los rippers. Porque si queremos en un suelo que es muy duro,
utilizamos el Reaper para que sea más fácil. O entonces, si trabajamos con un Caterpillar en una zona en que tiene muchas piedras, lo tenemos bajo para que le dé equilibrio, para que le dé seguridad, para la seguridad de la persona que lo lleva y para la propia máquina. Y aquí están las funciones. Es importante que los dientes del Reaper estén en buenas condiciones. Si es necesario y decidimos que los vamos a utilizar, lo podemos utilizar muy bien. Bueno, ¿qué tipo de máquina es importante o es mejor para incendios forestales? Bueno, una máquina de lagarta o de rastro con cabina protegida, porque si no, hemos hablado todo el día en seguridad y no vamos a poner a alguien dentro de una máquina que no tenga una cabina protegida. Con una potencia como mínima 180 caballos, 200, 220. Diría yo, un tipo 1 es muy importante y es el que mejor se adecua a cualquier terreno. Y después con una lámina que tenga entre 3,80 metros como máximo 4 metros o 3,60 a 4 metros. ¿Por qué es importante la largura de la lámina? Si queremos pasar en un pueblo con una góndola y la lámina es muy larga, no conseguimos pasar en determinados sitios. Por eso tenemos cuando pensamos en utilizar una máquina de rastros, es importante que se sepa qué peso, qué lámina tiene y qué potencia. Y face a estos tres pormenores, que para nosotros son muy importantes, face a estas características técnicas, definimos qué tipología utilizamos. Siempre el tipo 1, lo más potente. Bueno, este es algo que no hemos inventado, es algo que los americanos ya lo hacen y nosotros apenas lo hemos copiado. Bueno, ya esta figura ya la habéis visto y la traigo aquí. ¿Por qué? Porque es muy importante si no respetamos las características técnicas del equipamiento. Si no las respetamos, ¿qué pasa? Tenemos una situación de peligro. Bueno, conocemos las características del equipamiento, no las respetamos y ¿qué resultado tenemos de seguida? Este que hemos tenido en 2010, en que miren cómo ha quedado un Caterpillar. Bueno, casi nadie dice que es un Caterpillar. Este accidente ha sido en Sierra de Estrella y ha hecho 300 metros volcando y volcando. Mira cómo ha quedado. Es por esta situación que es importante, primero, que el operador tenga condiciones, esté certificado para operar la máquina. Segundo, que conozca bien las características del equipamiento, hasta dónde puede llegar y de dónde no puede llegar. Bueno, solo un poco para impresionar, para ver cómo se ha quedado esta. Bueno, importante y deciros que en 2012 hemos tenido un incendio muy importante con 26.000 hectáreas ardidas en Algarve, en el sur de Portugal. Un incendio que ha andado cerca de 4 días y al cuarto día hemos tomado una decisión, colocar 19 máquinas Caterpillar, máquinas de rastro, para parar 23 kilómetros de frente que el incendio tenía. Un terreno donde se podía trabajar muy bien. Hemos trabajado de 7 de mañana a 4 de la tarde, a las 16 horas, y ahí teníamos 23 kilómetros hechos con 19 máquinas que han hecho un excelente trabajo. A partir de ahí, ¿qué hemos concluido? Que si las utilizamos bien, si formamos bien los mandos de los bomberos, la gente que las utiliza, podemos tener resultados muy positivos. Y hemos llegado también a una conclusión, es que ninguna máquina, ningún bulldozer debe utilizarlo apenas el maquinista, el operador solo. Debe tener siempre una equipa de 5 personas y un vehículo de apoyo. No es que para extinguir el incendio y que después pase la máquina, no, es para crear condiciones de seguridad
a la utilización de la máquina. Es importante que haya una comunicación entre el jefe de equipa y el operador de la máquina. No os voy a incomodar mucho porque ya es tarde con las definiciones de lo que tiene que hacer cada uno de los elementos de la equipa, pero lo definimos muy bien en las acciones de formación que hemos hecho a lo largo de los últimos 3 años. Hemos formado ya cerca de 500 operacionales, mandos de los bomberos, ¿para qué? Para que sepan cómo utilizar las máquinas Caterpillar en incendios forestales, pero utilizarlas bien, sabiendo cada uno qué tiene que hacer en determinado momento. Cuando antes he hablado que la equipa era de 5 elementos, aquí está bien definido la función de cada uno de los elementos. Naturalmente, el número 1 es el jefe, es lo que va delante. Este dibujo define bien cómo va, dónde va el jefe de la máquina, dónde va el motosierrista. ¿Por qué un motosierrista? Si tenemos un árbol muy grande y que la máquina Caterpillar va a tener muchos problemas en derrubarla y no sabemos por dónde va a caer, con un motosierrista podemos resolver muy bien ese problema. Pero depende del terreno. Si el terreno no tiene árboles de gran porte, bueno, el motosierrista puede tener otro material, utilizar otra herramienta. Este dibujo que veis aquí tiene aquí lo que nos parece importante. La máquina va adelante, atrás va los 2 elementos, el tercero, el cuarto y el quinto. El quinto lleva un coche bomba de bomberos. Y el trabajo más limpio que hay en un incendio forestal, en nuestra opinión, es esto. Y atrás va ¿quién? Va una equipa de quema. ¿Qué hacemos aquí? Un combate en un incendio, un combate paralelo. ¿Por qué decimos que es limpio? Pasa el Caterpillar, retira todo los combustible, a seguir viene atrás un equipo de quema y quema los metros que hace falta quemar. Bueno, y aquí ya sin problema ninguno, lo pueden hacer muy bien, con mucha seguridad. Importante en nuestra opinión también es el control, la supervisión. Esto es, si el mando único en un incendio forestal determina un plano estratégico de acción, es importante que alguien después va a confirmar si la tarea ha sido bien desempeñada o no. Si ha sido bien desempeñada, muy bien. Si no, hay que alterarla o entonces hacer algunos retoques, mejorar algunas situaciones. ¿Para qué? Para que nada se quede por atrás. Lo peor que puede acontecer, en mi experiencia de más de 30 años en incendios forestales, es que se deje una puerta abierta en nuestras costas, y bueno, y por ahí puede pasar el incendio y puede pasar de todo. Bueno, no voy a hablar de estrategias porque a lo mejor habrá gente en esta sala que lo podría hacer mejor que yo, pero deciros que cualquier una permite la extinción del incendio. Apenas algo que me parece muy importante antes de avanzar con una máquina Caterpillar para cualquier incendio forestal. Esto es, antes, avaliar. ¿Y avaliar o qué? La topografía, el acceso, si hay barreras de progresión o no, si hay zonas que son difíciles de progresión, cuál es el medio envolvente, qué tipo de comportamiento tiene el incendio, qué velocidad tiene de propagación, porque si es muy rápido, yo tengo que estar más distante del incendio, porque para que llegue con la máquina primero, que tengo más 50 minutos, más 50, 5. Bueno, es necesario que haga una avaliación antes de colocar la máquina en el terreno. ¿Para qué? Para que después pueda tomar las mejores decisiones. Bueno, como sabéis, con
en un incendio forestal podemos hacer, en mi opinión también, utilizar tres formas o una combinada, un ataque directo, un ataque indirecto, un paralelo o una combinación de las anteriores. En un incendio forestal no hay matemática pura y dura, de decir que es así y va a funcionar así. No, se puede alterar en cualquier momento. Si se altera, bueno, tenemos que alterar también nuestra decisión. Vamos a ver con una imagen simple para que todos lo vean cómo funciona el ataque directo. Un vídeo, nada mejor que una imagen, que es mejor que 1000 palabras, y así lo vemos como aprovechando siempre el declive con un terreno algo accidentado, pero que tiene tierra sin piedras, puede trabajar bien, hace un excelente trabajo, una máquina con un equipo que esté atrás dándole apoyo para alguna situación más difícil. Como ve, aquí hacemos ataque directo con seguridad, sin problema ninguno. Este es otro tipo de terreno, pero haciendo un buen trabajo también, combate directo y como vean deja el suelo simple, va al suelo mineral y permite la extinción de un incendio y que nos trae de seguida un problema porque todos los combustibles los estamos echando para encima del fuego, tendremos trabajo después para muchos días. Bueno, el ataque indirecto, como pueden ver, cuando utilizamos un ataque indirecto, cuando no hay condiciones para estar cerca del incendio, entonces ¿qué aprovechamos? Aprovechamos una zona más limpia o un camino o algo, ¿para qué? Para colocar las máquinas en trabajo y hacer una continuidad de combustible. Aquí como vean el incendio está lejos, que estamos haciendo un combate indirecto, no hay condiciones para estar cerca del incendio y utilizamos la máquina a cerca de 1 kilómetro, kilómetro y medio, haciendo una descontinuidad de combustible. ¿Para qué? Para que tengamos una oportunidad cuando el incendio llegue a ese punto, no haya combustible y termina por sí. Bueno, el ataque paralelo, como os hablé antes, nos parece que es un modelo y algo que podemos utilizar con mucha seguridad, funciona muy bien y permite resultados muy importantes. Y aquí tenemos la imagen que os he colocado antes, con la ventaja que aquí tendremos dos máquinas, una sobre el flanco izquierdo, que como la pendiente y el viento está pujando arriba, el de abajo no necesita muchas preocupaciones, puede estar más cerca del incendio y va caminando apenas con un jefe de máquina y los otros van caminando y si hay condiciones están más cerca del incendio, si no están más lejos y la equipa de quema va atrás de la máquina haciendo la quema junto a la zona de discontinuidad y ahí no queda combustible ninguno.
Por tanto, podemos utilizar la máquina en 3 métodos o en combinación, directo, indirecto o paralelo. Bueno, el paralelo tiene lo que habéis visto, bueno, termino ya, tenía mucho más. Cuando hablamos de hacer el camino y después el incendio, cuando llega, tenemos ya un espacio suficiente ancho para que el incendio no se pase al otro lado. Bueno, me quedo por aquí porque tenía mucho más para vos decir, pero la hora ya va lejos. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Víctor Pérez de la Junta de Extremadura. Buenas tardes. Gracias a la organización, gracias a Juanma por haberme invitado a participar aquí en estas jornadas, en esta mesa redonda de maquinaria. Me habéis dejado la mejor charla, después que está la gente aquí ya medio devorada toda la tarde, la última charla. Por lo menos les voy a tener predispuesto porque saben que con esta ya acabamos. Entonces, esperemos hacerlo un poco leve o por lo menos un poco entretenido, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hablar un poco sobre la experiencia de la maquinaria pesada en extinción de incendios forestales, también en prevención, que estamos trabajando en Extremadura, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene esto? ¿O cuál es la raíz de esto? Bueno, nosotros en el año 2003 tuvimos unos grandes incendios debido a la situación sinóptica, a las condiciones que teníamos ese año, a la situación sinóptica que se dieron en los primeros 15 días del 2003, que nos generaron, como veis ahí, 228 incendios, 43 por rayo, de los cuales sacamos aquí abajo, que no sé si se ve bastante bien, tuvimos 12 grandes incendios en los cuales se quemaron unas 31.000 hectáreas, 17.000 de ellas arboladas, ¿vale? Entonces, evidentemente, aprovechamos esa oportunidad, igual que hemos aprovechado este año la oportunidad, aunque parezca así que suena bien, del incendio de Gata, ¿vale? Bueno, ahí tenemos incendio de Valencia Alcántara, de un mural de pino franqueado, grandes incendios que tuvimos. Y aprovechamos la oportunidad, como este año, de sacar unas lecciones aprendidas, las cuales nos lleven a mejorar. En las del 2003, que veis ahí, se crea la figura del mando unificado, uso de nuevas tecnologías, plan de sensibilización, divulgación, refuerzo de un plan de formación, etcétera, y sobre todo destacar, en este caso, un poco la adquisición de maquinaria pesada para prevención y extinción de incendios, debido a que en esos grandes incendios del 2003 se tuvo que alquilar, se tuvo que contratar mucha maquinaria pesada para la extinción de esos grandes incendios. ¿Vale? Entonces, bueno, apoyados en que hubo un cambio de consejería ese año, estuvimos en desarrollo rural, había fondos europeos, etcétera, y se fue comprando a lo largo de 2004, 2005, 2006 bastante maquinaria pesada. En la actualidad, esa es la maquinaria pesada que tenemos, que contamos en propiedad la Junta de Extremadura para prevención y extinción. Se empezó comprando los de 7, evidentemente ande o no ande caballo grande, esto es cojonudo esta máquina, con esto apagamos todo. ¿Cuál? Impedimentos, como ha dicho Juanma, limitaciones de acceso, etcétera. No era quizá para las zonas del norte de Extremadura, etcétera, por accesibilidad, etcétera, la mejor máquina que nos venía para trabajar en extinción. De ahí que se decidió la incorporación de máquinas de 5. Entonces tenemos 5 de 5, un de 4, 2 tractores neumáticos, veremos luego alguna foto de ellos para trabajar tanto en prevención como en extinción, 4 cabezas tractoras y góndola, y luego ya también para la prevención una mixta, rulo, desbrozadoras de cadenas, desbrozadoras de martillos. En época de peligro alto, la ubicación de estas máquinas es aquí. Como veis, una en la zona norte de Gata, máquina y góndola, otra en la zona sur en Zafra, máquina y góndola, en el Real del Duque solo máquina, mientras que en el Centro Operativo Regional en Cáceres tenemos 5 máquinas con 2 góndolas a disposición de salir a extinción en cualquier momento. Vemos aquí un poco de prevención, las labores que se hacen fuera de la época de peligro alto, pues aquí apertura y repaso de cortafuegos, aquí veis el tractor neumático con ruedas forestales, ¿vale? Con la desbrozadora de cadenas para la realización de fajas, etcétera. Aquí otras actividades, bueno, una máquina, el de 4, que lleva enganchada en la parte delantera de la desbrozadora de cadenas, paso del ripper para apertura de pistas nuevas,
¿vale? En las dos fotos de arriba vemos un tractor con gradas pasando en una zona de Jaral y en la foto que está a la derecha, como se ve al fondo, el pase que ha realizado de labor preventiva. Estos son sucesos que ocurren, bueno, no cotidianamente, pero que pueden ocurrir, hablando un poco del tema de seguridad, que se nos quede en algún humedal, en algún blandón, etcétera. A nivel de extinción, pues veis aquí alguna foto de ataque directo sobre matorral y sobre zona arbolada en la zona de Nuño Moral. La foto de la izquierda es un ataque directo bajo arbolado en el incendio de la zona de Acebo de Sierra de Gata este año. He querido incorporar estas dos fotos de ataques nocturnos que ha comentado Juanba. Nosotros utilizamos esta máquina para extinción bastante en ataque nocturno. Todo lo que pueden suponer, por ejemplo, los medios aéreos a primera hora de la mañana, cuando todavía la humedad puede ser importante, etcétera, lo supone la maquinaria pesada por la noche. Incendios que están dentro de capacidad de extinción pueden llegar a ser incendios estabilizados si se trabaja con maquinaria pesada. Por eso nosotros le damos bastante importancia. Evidentemente siempre hablo de incendios que estén dentro de capacidad de extinción o un incendio que estuviera fuera de capacidad de extinción, que bueno, dentro de su zona de flanco, etcétera, se pudiera trabajar sobre ellos, como veremos luego en un ejemplo. Os había comentado el tema de los tractores. Tenemos dos tractores, tenemos gradas. ¿Por qué? Extremadura tiene grandes, amplias zonas de penillanura. Tenemos amplias zonas, como bien conocéis todos, de dehesa, en las cuales tenemos incendios que se nos generan unas velocidades de avance de 500 a 1000 hectáreas por hora en días de viento. Por lo tanto, quizá la velocidad que pueda marcar un bulldozer, una maquinaria pesada, no es lo más adecuado. Un tractor con gradas sí. Un tractor con gradas que flanquea, un tractor con gradas que puede abrir bastantes zonas, nos es muy interesante en esas zonas. Y bueno, yo voy a comentar un poco el tema de casos prácticos en extinción de incendio con maquinaria pesada. Como os he dicho, empezamos luego ya a partir del 2004-2005. El 2005, grandes actuaciones de maquinaria pesada en el incendio de Ibores Villuercas. Yo en ese no participé. Mi primera intervención más con maquinaria pesada, que nosotros prácticamente utilizamos, ha comentado el comandante Ruiz, el tema de ataque directo, ataque indirecto, paralelo. Nosotros prácticamente venimos utilizando la maquinaria pesada en ataque directo y en liquidación de incendios. Evidentemente, si se presenta la ocasión de ataque indirecto, también lo realizamos, ¿vale? Pero nuestras actuaciones, por lo general, van más basadas en ataque directo y en liquidación de incendios. Bueno, se me presentó esta zona, yo estaba más o menos por aquí, ¿vale?, en el incendio, y bueno, se presentan máquinas a trabajar, alguna nuestra, ya trabajando en zona de perímetro, en ataque directo, y se presenta una máquina de una empresa contratada, como ha dicho Juan Sánchez esta mañana. ¿Qué hacemos con los equipos que no son de nuestro dispositivo que vienen a colaborar? Yo hablo con el señor y le pido que este incendio está descendiendo ya de ladera, muy lento, muy suave, 1 de la mañana, sin mucho problema, una altura de llamas 1,5 metros, 2 metros como mucho, ¿vale?, de zona de Jaral o de Brezal, y le digo, pues mira, puedes empezar atacando por aquí en ataque directo, ascendiendo, y no tienes mucho problema en hacerlo. No, me comenta el señor, yo no trabajo ataque directo, la empresa no me lo permite, yo no estoy acostumbrado, yo mis incendios trabajo fortaleciendo áreas cortafuegos. El señor se planta en ese cortafuego que veis ahí y su actuación es ampliar esa línea de defensa, ese cortafuego. ¿Qué pasó? Bueno, que el maquinista que teníamos nosotros en esa zona vino rematando, acabó, llegó ahí y empezó a hacer ataque directo para arriba y se quedó con el incendio, ¿vale? Diferentes maneras de trabajar un incendio, según estrategias, según tácticas. Planteamiento de gente que trabaja con maquinaria pesada única y exclusivamente en ataque indirecto, que es lo que a veces teníamos pensado en mente su utilización, o poder decir, oye, una altura de llama de 2 metros, podemos trabajar perfectamente en ataque directo. La máquina nuestra siguió trabajando el perímetro más adelante, ya en compañía de una brigada, como ha comentado el comandante Ruiz, un retén de Picaz, 4 o 5 componentes, y sin problema ninguno en ese perímetro. Vemos aquí el incendio de Cambroncino del año 2012. Bueno, vemos la siguiente foto mejor, porque se ve el incendio, no sé, creo que se distingue bien. Un incendio en fondo de barranco, vaguada, que en un principio empieza de viento en la parte baja, de viento noreste, pero evidentemente automáticamente se convierte en un incendio topográfico y a mitad de ladera un incendio convectivo. Evidentemente, un poco, entre comillas, cogemos la teoría, intentamos sujetar la cola y que no se nos abra. Evidentemente, veis en la parte oeste, ¿vale?, el incendio por viento se metió en el siguiente, lo que tienen los incendios topográficos, se te mete en la siguiente parte baja de barranco, vaguada, carrera hacia arriba. Total, nosotros llegan los bulldozers que se movilizan
y planteamos eso, en el flanco derecho, un ataque directo de cola a cabeza con ataque continuo con 3 bulldozers, subiendo hacia arriba. A mitad de trabajo se avería un bulldozer, no pasa nada, queda ahí en zona segura y, bueno, continúan los otros 2. ¿Qué pasa cuando el incendio corona? Tenemos la suerte de que es incendio topográfico bastante fuerte en valle, no genera una gran convectividad, no genera un gran lanzamiento de pavesas hacia el lado contrario de la ladera, pierde toda la alineación que tenía de viento pendiente e insolación y al lado continuo, en la ladera continua, en la umbría, tenemos una cosa fácil, puesto que no me ha lanzado pavesas que me puedan poner en peligro. Tenemos los bulldozers que siguen con su avance continuo en ataque directo, ¿vale? Para finalizar, pues siguiendo y bordeando prácticamente todo el incendio. ¿Vale? Un incendio de 500-600 hectáreas, trabajado con gente en el perímetro y bordeado con la maquinaria pesada. Vamos a otro incendio, Castillo Urdes 2003, incendio de nivel 2, ¿vale? Únicamente 31 hectáreas, con posibilidad de cercanía a casco urbano, con posibilidad de que se pasara a Salamanca, ¿vale? Pendientes fuertes, el incendio más o menos se estabiliza, facilidad de acceso, pese a las fuertes pendientes en la parte de arriba que veis, y se colocan 2 bulldozers, uno en flanco derecho y otro en flanco izquierdo, para trabajar en ataque directo, a rematar de cabeza a cola. Ambos. En un momento determinado hay un problema en lo que sería el flanco derecho, se pasa al otro bulldozer que estaba en el flanco izquierdo a flanco derecho, y los 2 a trabajar. Casi siempre en ataque directo. Y para rematarlo al final, pues seguimos las máquinas, todo el perímetro, se incorpora una nueva máquina a la extinción, procedente de Cáceres, y se la pone ya en la parte baja de la carretera a rematar todo lo que es la zona sur de esa carretera. Como veis, siempre intención de ataque directo. Incendio en Valverde del Fresno, este es el incendio del año 2013, ¿vale? Muy similar al incendio del año 2012, los 2 de viento, en contra de lo que puede parecer de incendios que van de abajo hacia arriba, por pendiente. No, son incendios, una situación sinóptica que se da en la zona de Sierra de Gata, ¿vale? Vientos a partir de las 10, 11 de la noche, igual que ha sucedido en el gran incendio de este verano, vientos que entran de noroeste o de noreste, dependiendo, y que nos generan grandes incendios de viento nocturnos, ¿vale? Con velocidades de 40-50 kilómetros por hora de velocidad de viento. Bueno, pues nosotros colocamos nuestros medios, nuestra maquinaria pesada, aparte de la maquinaria de autobombas, personal, etcétera, etcétera, pero esto es un incendio nocturno que no tenemos medios aéreos que puedan trabajar, y bueno, pues a trabajar con la maquinaria pesada, de cola a cabeza, ataque directo, y sin problema ninguno. Varios incendios de estos hemos tenido en esta zona, y con la ayuda de la maquinaria pesada, incendios que están dentro de capacidad de extinción, 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, que quedan cuando menos estabilizados. Se vuelve a repasar perímetro, sabemos que tenemos los problemas del día siguiente, 11, 12 de la mañana, que vuelve a hacer calor, etcétera, ¿vale? Incendio de Nuño Moral en el año 2009, incendio que en un principio es un incendio de viento paralelo a la cresta, y se mueve así, en esta dirección. Corona lentamente aquí arriba, y el incendio se va metiendo poco a poco, y se mete aquí abajo. En su avance de ladera, llega hasta lo que es el final, hasta la zona de loma, ¿vale? Y se mete también debajo. Y le tenemos el incendio aquí debajo, y ahí debajo es una chimenea, una olla, ¿vale? Imposible acceso por la parte de abajo, acceso por la parte de arriba, a ver quién se mete, evidentemente si atendemos a normas de seguridad, a ver a quién metes tú desde arriba y que en un momento determinado se despierte el dragón y el incendio tira hacia arriba, les has dejado vendidos. Por lo tanto, ¿cuál es la situación ahí? Pues vamos a plantear qué nos podemos hacer a distancia. Porque si el incendio sube como ha marcado la flecha, vamos a tener un gran problema. Y ahora lo vemos desde aquí arriba, ¿vale? El incendio está metido aquí abajo, ¿de acuerdo? Y el problema es que suba para acá y se lleve todo esto y que se nos pase a esta zona de aquí, que no se ha quemado y tiene una continuidad muy amplia de pinares. ¿Vale? Bueno, total, ensanchamos ampliamente el cortafuego. Si tenía 20 metros, le hacemos de 100 metros, ¿vale? Y la idea es que incluso si se sube el fuego, pues evidentemente prenderle contrafuego. Bueno, vamos a entrar en lo que ha sido el incendio de este verano y la actuación un poco con maquinaria pesada. Ahí ves todo lo que se ha ido quemando por días.
evidentemente la primera carrera grande ha sido el día 6 por la tarde de color naranja y luego la noche del 6 al 7, que es cuando el incendio ha estado más fuera de capacidad de extinción y que se ha quemado pues, prácticamente el 50% del incendio. El incendio empieza en esa parte baja y bueno, se va moviendo, un incendio topográfico y luego ya convectivo por la intensidad del combustible que teníamos, ¿vale? Y se coloca ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Pues evidentemente un incendio de este tipo empezará a trabajar de cola a cabeza por los flancos y ahí metemos nuestra maquinaria pesada, sobre todo en el flanco derecho, porque en el flanco izquierdo podéis percibir ahí el tema de la pedregosidad que hay, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues trabajamos en ataque directo con autobombas, medios terrestres, medios aéreos y maquinaria pesada, ¿vale? Y ahí veis el seguimiento de nuestra flota de maquinaria pesada, evidentemente la de color lila, ¿vale? Es la que está atacando un poco ese flanco izquierdo que veis ahí. A continuación, ¿qué pasa? 10 de la noche, cambio entrada de viento noreste, con grandes velocidades, ráfagas 40-50 kilómetros por hora, ¿vale? Y se lleva el incendio así, a toda velocidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vemos las diferentes carreras, ¿vale? Y vemos un poco qué es lo que vamos a hacer nosotros esa noche ahí. Vemos para atrás y un poco nos fijamos en el cortafuego que hay situado más en zona de sierra, en la zona este del incendio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros en ese contrafuego, ¿vale? Primero atacamos esa zona que litológicamente no se podía, lo hacemos con personas, con autobomba, y a la otra zona empezamos a trabajar en ataque indirecto, basado en el cortafuego que hay antes, ¿vale? Ataque indirecto, una pasada de maquinaria y se le prende contrafuego. ¿Por qué? Porque el incendio en su cabeza está fuera de capacidad de extinción. No nos podemos meter, entonces tenemos que sujetar por lo menos el flanco que no se nos abra. En otra foto que tengo después veremos un poco más cuáles eran nuestras prioridades. El incendio se salta a una carretera y entonces ya seguimos trabajando con maquinaria bajo arbolado, etcétera, en ataque directo, otra vez con maquinaria pesada, pero ya en ataque directo. ¿Vale? Este es el avance del día 7 del incendio. Bueno, seguimos intentando trabajar todo lo que se amplía, todo lo que podemos con maquinaria pesada y con autobombas. Vuelvo a lo de antes, la raya roja es la parte de cortafuego y lo que se pasa de la carretera ya lo hacemos en ataque directo. ¿Qué pasa? Prioridad 1, el incendio va fuera de capacidad de extinción abajo hacia pueblos. ¿Por qué prioridad 1? Porque nuestra prioridad en ese momento es decir, hay que evacuar Perales del Puerto, que es la zona a la que va directo el incendio. Prioridad 2, el pueblo de Gata, el pueblo de Villas Buenas de Gata y toda la mancha que veis ahí de 3.000, 4.000 hectáreas de continuidad de pinar, ¿vale? Pues eso se intenta salvar. Y veis ahí los movimientos de maquinaria pesada que hicimos durante la noche del 6 al 7 y durante el día 7. Bueno, luego ya durante el día 7, evidentemente, la noche del 7, el incendio no se había logrado estabilizar durante el día y se dedicó todos los medios, o secuestro de medio, como se viene llamando últimamente, para defender, ¿qué? El pueblo de Acebo y el pueblo de Hoyos. Bueno, y se trabaja, estos son los seguimientos de esos días, comentar en la zona ya el día 8, donde está más de azulito claro, la colaboración del bulldozer llegado con su equipo, que comentaba Miguel Ángel esta mañana, unidad completa de trabajo, que vino, se incorporó de Castilla-La Mancha. En las zonas nortes estuvieron también maquinaria pesada de Castilla-León, etcétera. Hubo un bulldozer también de la UME, ¿vale? O sea, mucha congregación de maquinaria pesada allí. Bueno, ¿y cuál es la conclusión que saco yo? Y voy a hablar un poco de seguridad. En un incendio de estos, de miles de hectáreas, de nivel 2, de evacuación de bastantes pueblos, etcétera, pues una de las cosas principales para que haya buena seguridad es que haya una buena organización. ¿Vale? Os he puesto aquí el tema de un grupo de trabajo del CLID en el que se basa un poco lo que también hablaba esta mañana Miguel Ángel, el tema de la certificación y cualificación, un poco lo que se pretende hacer. A nivel de niveles superiores, a nivel de niveles de mandos superiores, de mandos intermedios, de mandos de escala básica, etcétera. Dentro de esta vemos en mandos intermedios el tema de jefe de maquinaria pesada, ¿vale? Y vemos también en una de mandos básicos el capataz, etcétera. ¿De acuerdo? Un poco que esto se va teniendo en cuenta, ¿vale? Y que en una normalización, en un sistema de manejo de emergencia, evidentemente va a ser una de las cosas que hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué motivo? Si yo cojo un sistema de manejo de emergencia básico que tengamos por ahí, en el cual vemos, yo he cogido uno con el que trabajamos en Extremadura, no está publicado, no está editado, simplemente lo tomamos como referencia, ¿vale? Vemos lo que se hace en nuestro centro operativo regional, pero vemos lo de siempre, operaciones, planificación, logística. Muy relevante la planificación cuando hablamos de maquinaria pesada, importantísimo, ¿vale? A tener en cuenta.
¿Por qué? Ha venido hablando durante toda esta mesa redonda en estas charlas. Si yo lo comparo con otras actuaciones dentro del incendio, medios aéreos. Está a las 6, 7 de la mañana, en un gran incendio, ya el Ministerio está llamando, oye, ¿cuántas brief quieres? ¿Cuántos hidroaviones te podemos dejar? Otras comunidades autónomas prestan medios aéreos, prestan brigadas, etcétera. Y tú en la planificación tienes determinado cabeza, flanco, tal, tienes determinado, aquí quiero anfibios, aquí quiero brigadas helitransportadas, aquí quiero helicópteros ligeros, etcétera. Eso está totalmente determinado. ¿Vale? Y además es fácil, en un momento determinado, si el incendio cambia, vira o alguna cosa, el decir al coordinador de medios aéreos, oye, cámbiame estos medios de flanco derecho a flanco izquierdo. Cada 2 horas de autonomía se retiran los helicópteros, los hidroaviones cada 4 vuelven, oye, ahora quiero que trabajes en otro lado. ¿Vale? Entonces, eso es fácil. Con maquinaria pesada no. Con maquinaria pesada, todas las limitaciones que ha dicho Juanva, acceso, pedregosidad, etcétera, por dónde la meto, por dónde no la meto. Entonces, es decir, llegar... tengo que plantearme dónde la vaya a colocar por la mañana, donde la vaya a colocar es para trabajar quizá un día o quizá 2 días, ¿de acuerdo? Porque esto no es fácil de mover. Yo no sé lo que opina Justino, no creo que vaya a haber helicópteros que venga un Camoz o un Chinook, enganche el bulldozer con un gancho, pónmelo en el flanco izquierdo y le mueva y tal, con el maquinista y todo dentro, ¿no? Yo creo que es complicado, ¿vale? Eso sale en la película de aviones para los niños y tal, y está bien. Y evidentemente el coordinador de maquinaria pesada, que creo que debe existir, pues debe estar en contacto totalmente con el jefe de operaciones y con el jefe de sector. Voy a ir un poco rápido a rematar. Evidentemente, jefe de logística, tener en cuenta un buen centro de recepción de medios. Si yo a un centro de recepción de medios normal le meto 3 góndolas, lo he tapado. Es decir, hay que buscar un sitio para las góndolas. Es decir, la maquinaria pesada no es un medio aéreo que llega y entra en un incendio y le coloco. No, va, que le lleva una góndola que tiene una accesibilidad, que luego descargo, que esa góndola la tengo que poner en algún lado. Falta de combustible, es un medio. Falta de habituallamiento, porque luego la gente que reparte no llega donde están los bulldozers. O sea, hay que tener muchas cosas en consideración. Por lo tanto, yo creo necesaria, y es una de las cosas que hemos sacado como lecciones aprendidas del incendio este año de Gata, el tema de que un coordinador de maquinaria pesada debe entrar dentro de lo que es el sistema de manejo. Bueno, y esto simplemente ya es en Nuño Moral, pues cosas que se dan, muchos medios trabajando, de diferentes organismos, la góndola cortando el paso. Evidentemente, lo que os he dicho, hay que encontrar sitios para dejar 3 góndolas a la vez, góndolas con bulldozer, etcétera, un buen sitio de recepción o de estacionamiento de las góndolas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos pasa esto en el incendio de Gata. Veis arriba en el puntito verde donde se dejó una góndola o donde se dejó el remolque de una góndola, ¿vale? En un momento determinado del incendio. ¿Qué pasa? El incendio vira, baja y esas son las consecuencias de la góndola. Y este es el incendio de Cambroncino que hemos visto antes, ¿vale? En el topográfico, que bueno, ahí vemos dónde se colocó el puesto de mando y un poco más abajo el centro de recepción de medios, muy bien, y vemos dónde se dejó a las góndolas. Totalmente visibilidad del incendio desde el puesto de mando y perfecto acceso de las góndolas. En ese caso, en ese sentido, se nos dio bastante bien. Otras veces igual no se nos da. Estas son fotos cedidas por Juanva, en las que vemos un sitio preparado, desproceso, en el cual se podía dejar mucha maquinaria pesada, góndolas, etcétera, y una cisterna teniendo en cuenta la logística. Y bueno, pues esto es lo que hay. Muchas gracias por su atención. No sé si tenemos tiempo para preguntas, porque ya nos hemos excedido todo el tiempo habido y por haber. ¿Tenéis alguna pregunta o ya os ha quedado todo claro de la maquinaria pesada? Yo me voy a atrever de hacer la pregunta, porque creo que estaré mañana y podré hacerla. Así que, gracias. ¿Que no quiere? Ángel. Yo quería preguntarle a Víctor si las máquinas tienen que llegar hasta el puesto de recepción de medios o solo con que llegue el encargado, porque en el puesto de recepción normalmente
no está habilitado para esas dimensiones que tienen las góndolas. O sea, con que llegue esta persona y se le diga dónde tiene que ir cada grupo de máquinas, me parece a mí, ¿no? Sí, evidentemente entiendo que no deben de llegar, por lo que además es muy probable que si le metemos cuanto más dentro del incendio sin necesidad les metamos, nos va a originar a nosotros un mayor problema. Lo que yo quería comentar es que se debe habilitar, y sobre todo para el tema de una vez que se ha descargado el bulldozer en su sector de trabajo para ya realizar sus operaciones, el tener un sitio habilitado a las góndolas que no sea el mismo sitio del centro de recepción de resto de medios, que ocupan menos. Las góndolas ocupan mucho más, nos van a hacer más trastorno, las dejamos aparcadas en otro sitio adecuado además a sus características de longitud, de radio de giro, etcétera. No, entiendo que con que vaya esté el coordinador de medios de maquinaria pesada, un coordinador de maquinaria pesada que estuviera en un puesto de mando, en contacto, si no, con el jefe de operaciones y luego en contacto con los jefes de sector, directamente se puede hacer ya luego hablando con la gente que lleva góndola, con la gente que trabaja la máquina, ir directamente al sector o a la zona que tenga que trabajar. El centro de recepción sería para las góndolas después. Es que el problema es que debería de llegar, o sea, la orden que tenemos es que todo medio tiene que llegar al centro de recepción de medios. Entiendo que en este caso se podría habilitar otro sitio, o si la instrucción está clara y la organización está bien hecha, ¿vale?, se podría ya ir directamente la góndola hacia su sector de incendio. Por eso, si nosotros es que uno de los problemas por los que hemos empezado a hablar el tema de un coordinador de maquinaria pesada, etcétera, es que más de una persona relacionada con la maquinaria pesada se acercaba hasta el puesto de mando, oye qué tengo que hacer, oye dónde voy con la máquina, etcétera. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Perdón, un poco hablando de Castilla-La Mancha, yo creo que la norma no nos permite no solo tener un centro, sino podemos tener 2, 3 distintos centros de recepción de medios habilitadores del puesto de mando. Y en este caso yo creo que queda obvio de que la maquinaria pesada, por sus circunstancias especiales de transporte, necesitan centros de recepción completamente diferentes del resto de unidades. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Chamorro y pertenezco a la Unidad de Análisis y Planificación de Incendios Forestales de aquí de Castilla-La Mancha. Y bueno, por un lado le quería preguntar a los compañeros de Portugal qué tipo de rendimiento tienen en ataque paralelo. Y luego también a Víctor Pérez, parte de nuestro trabajo siempre como unidad de análisis, ¿no?, es un poco en cuanto a la meteorología, tener conocimiento de las variables de comportamiento del fuego. En este caso te quería preguntar si teníais constancia del cambio de viento referente al incendio que has comentado de este año, y luego si teníais constancia qué tipo de implicaciones operativas os llevó esa constancia. Vamos, si teníais constancia y qué tipo de implicaciones operativas en cuanto a seguridad tomasteis. Nada más, muchas gracias. El tiempo para hacer el ataque paralelo depende mucho de los combustibles y de la inclinación que tenemos. Porque he dicho y reafirmo que es un trabajo muy limpio. ¿Por qué? Porque veniendo atrás el equipo de quema lo deja quemado hasta la bordadura que hemos hecho. ¿Qué tiempo? Para el ataque paralelo, para nosotros no es el problema qué tiempo tenemos a llegar a un punto. Llegaremos, podemos iniciar un plano a decir que llegamos a un punto, pero si el viento nos favorece, podemos bajar y mejorar la situación, pero si no nos favorece, lo alargamos más. Trabajamos siempre en seguridad y hacemos caminadas muy pequeñas, como máximo 500 metros. Hacemos una zona de discontinuidad, de conforto. Si algo pasa mal, tenemos una zona de seguridad y después avanzamos otra vez. Es el método, en mi opinión, más seguro y que resulta mejor. El tiempo depende del combustible, del declive y de los obstáculos que tenemos. Voy a intentar contestarte brevemente, puesto que además el tema no corresponde a maquinaria pesada, pero bueno, no hay ningún problema.
Evidentemente, el cambio de viento estaba totalmente claro. Aparte de que sabemos que es una situación sinóptica, como había comentado en el incendio anterior de Valverde del Fresno, que es una localidad cerca, ¿vale? Sabemos la situación sinóptica que tenemos en la zona de Sierra de Gata habitualmente, y evidentemente ese día también lo sabíamos. Lo único que se adelantó quizá media hora, da igual, ya lo sabíamos. Evidentemente, lo que pasa que esas rachas de viento hacen que la cabeza estaba totalmente fuera de capacidad de extinción. Lo que a nosotros nos deja ahí es la posibilidad de trabajar en flanqueo de viento, que no se abra, como te he puesto luego en la zona de actuación prioritaria 2, es decir, que no se nos abra el incendio más hacia el este. Y por ponerte un ejemplo, mira, has visto la góndola, el remolque de góndola que teníamos, que se quemó, que estaba en una pista, evidentemente el incendio pasó rapidísimo por allí. El lugar más adecuado para haber estado la góndola, que es donde luego al día siguiente utilizamos como un centro de recepción de góndolas y de maquinaria pesada, que ya había pasado el incendio, ¿vale? En ese local, que era en el que seguramente todos hubiéramos apostado por dejar allí máquinas o incluso centros de recepción de medio, etcétera, había una góndola aparcada con un montón de madera y el incendio pasó, se quemó un par de casas viejas que había allá al lado y esa góndola con ese pilón de madera. Es decir, la cabeza del incendio iba totalmente desarbolada, totalmente fuera de capacidad de extinción. Lo único que se podía hacer era empezar a evacuar poblaciones, como así se hizo, intentar sacar a todo el personal, cortar carreteras, etcétera. Estamos hablando de 3 horas, 4 horas en las que se han quemado 4.000 hectáreas, y no 4.000 hectáreas como podemos tener habitualmente en la zona de los llanos de Cáceres, de pasto. Estamos hablando de 3.000, 4.000 hectáreas en zona de matorral y arbolado, ¿vale? Por lo tanto, sí, se mira la planificación, evidentemente, pero hay cosas que escapan. No sé si te he contestado. Quería, sobre todo, saber si tomaste alguna, entiendo que sí, por lo que me has contestado, alguna implicación en cuanto a seguridad del personal interviniente, en cuanto a meter a personal en zona o un poco a lo que me refería. Sí, a nivel de seguridad, en ese sentido sí, ¿vale? Más o menos todos teníamos claro por dónde se iba a mover el incendio y evidentemente por ahí no metes gente. Hemos intentado flanquear, de principio, cuando el incendio ha virado por viento hacia abajo, hemos seguido flanqueando, nunca a cabeza. Y la gente, cuidado, que la gran mayoría de los medios que entraban o que llegaban entran de la zona sur, es decir, se van a chocar de bruces con la cabeza. Pero bueno, eso se tiene en cuenta, no hemos tenido problema ninguno de accidente de personal o de medio que se haya visto atrapado por el incendio, etcétera, no hemos tenido ningún problema. Raúl, ¿o te importa que ya mañana acabemos o va a ser rápida la pregunta? Perdón, Julio. Yo creo que casi... Yo particularmente sí he oído él, pero no he visto nada escrito ni sé mucho más. Simplemente he escuchado algo, pero no sé cómo sucedió. No sé si Víctor... No sé, yo sé que fue al día siguiente del incendio que he puesto yo ahí también de Nuño Moral, ¿vale? Sé que, no lo sé, de oídas o tal, de que era el capataz o el agente que iba por delante de la maquinaria pesada, ¿vale? Creo, Entonces, lo que no sé si fue por desprendimiento de piedra lanzada desde la maquinaria que estaba trabajando o por qué motivo fue. No, se lo iba a comentar a Juanba antes cuando ha comentado un tema de un accidente mortal, etcétera, para decir, en el 2009 sé que también que ha habido algo en Arenas de San Pedro, etcétera, por si quería recabar la información y tal. Entonces, yo sé que era eso, la persona, no sé si agente o capataz, que iba delante de la maquinaria pesada, creo, no lo sé, tampoco te lo digo a ciencia cierta, que iba ya trabajando en descendente y el señor iba por delante de él. Por delante en diagonal o lo que fuera y algún desprendimiento, lo que sea, no lo sé. Tampoco o sea, todo de oídas o que me hayan contado, ¿vale? O sea, no... Yo sé un poco más, pero era por saber las causas principales. Era un capataz de Madrid que vino con un bulldozer y la atropelló el bulldozer por encima. Entonces la pregunta es qué medidas habían incumplido, pero si no conocemos en profundidad pues nada. Pero si ese accidente se ha producido... Y yo no tengo costumbre de hablar de accidentes que no he investigado, porque la experiencia me ha demostrado que cuando se hablan de accidentes que tú no has investigado, se tergiversan las cosas, ¿vale?
Pero si ha sido el bulldozer el que ha atropellado a una persona, no se estaban respetando las distancias de seguridad que te ha puesto ahí antes Juanma de 15 metros. Si yo respeto esa distancia de seguridad, el bulldozer no puede atropellar a la persona. Entonces esa persona rebasó esa distancia de seguridad si el accidente ocurrió así. ¿Vale? Sí, vale. Supongo que sería... Nada, mi pregunta era pues, si esto suele ocurrir porque hay varias causas. Supongo de comunicación, porque era el encargado, él tenía que estar comunicado con el de atrás, se cayó... Un accidente no tiene solo una causa y normalmente nos quedamos en las investigaciones en las causas inmediatas. Tienes que profundizar en las causas básicas y ahí te va a dar el motivo del accidente. Entonces, si no se ha investigado un accidente, lo mejor que se puede hacer casi es opinar lo menos que se pueda de él, por experiencia. Sí, pero vamos. Bueno, yo creo que ahora ya sí que podemos decir buenas noches. Mañana a las 9, y por favor, antes de iros, un aplauso a todas las personas que han estado aquí.